Ahora sí, entramos de lleno al tema de este día, disciplina con amor. Dice Hebreos 12:6, como está escrito, lo leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Miren, hermanos, esto es un poco fuerte, serio, y hay que tomarlo con una debida madurez. Sí. Iniciamos, hermanos, con una pregunta, hermano Ever, si la puede leer entre signos de interrogación. Abro signo de interrogación. La pregunta es castigo o disciplina. disciplina. Pero ¿cuál es la diferencia, me va a decir hermano Edwin o cualquiera de los hermanos que están ahí, entre un castigo y una disciplina? Un castigo quizás es aquello que surge en un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento de no controlar quizás las emociones y querer dañar. Bueno, en ese caso sería a los hijos. En ese caso sería la disciplina del padre al hijo. Así es. Y entra quizá un debate bastante fuerte. Me va a decir a alguien, hermano, pero ¿cómo hoy en día disciplinar o castigar a mi hijo si la sociedad lo ve mal? Si la sociedad ve que no está bien. Pero ahí es donde entra esta interrogante. ¿Qué es lo correcto? O hasta dónde hay una línea quizás que no se debe cruzar al momento de disciplinar. Hay una línea que ya cuando se cruza, ahí es donde está mal. Pero esta es la pregunta, ¿castigo o disciplina, hermana Dalia? Yo creo que el castigo es cuando el padre a veces llega a un punto de enojo, ¿verdad? Exacto. Con furia, que llega a castigar al hijo porque a lo mejor hizo algo malo y viene el padre y lo corrige tal vez no de la forma más adecuada. No quiere decir de que los padres no pueden corregir a los hijos, ¿verdad? Porque pues para eso, pues eso es lo que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Los padres están para poder instruir al niño en el camino del Señor, incluso ya cuando son adolescentes, adultos todavía, ¿verdad? Los padres siempre están ahí para aconsejarnos, pero es muy importante el saber diferenciar, ¿verdad? A veces cuando está enojado es mejor no castigar a los niños porque los pueden a veces hasta traumar, ¿verdad? Así Tantos es. casos que se han Exacto. visto, y por eso es bueno llevar todo equilibrado, ¿verdad? Es que hoy en día quizás las personas, bueno, en general, confunden algo como decir castigo. Voy a ir y voy a azotar y voy a desangrar y bueno, voy a hacer tantas cosas en un momento de ira. Pero, amado hermano, no todo es golpe, no todo quizás es con ira, no todo es con odio. Recuerde, yo escuchaba a un historiador que decía por ahí que él llegaba todos los días del trabajo y cuando llegaba y parqueaba su carro en la entrada, siempre salía su niño a recibirlo. Y cuando él se iba en la mañana lloraba y decía, este niño, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Y en un momento él decidió llegar con el carro apagado, llegar y entrar. Y el niño salió y andaba un carrito sin llantas. Y lo que el niño hizo fue ir y pasar el carrito pequeño por el carro de aquel padre. Y lo rayó por completo. El padre salió y en el momento de ira, decía el historiador o el predicador, le dio tan fuerte que le dañó un brazo. Y el niño estaba propenso o ya tenía azúcar en la sangre, diabetes. ¿Qué pasó? El niño lo llevaron al hospital y tristemente perdió el brazo porque en un momento de ira, amado hermano, en un momento de odio, en un momento quizá de no poder controlarnos, alguien me va a decir, hermano, pero es que nadie me va a enseñar cómo castigar o cómo corregir a mis hijos. Pero yo le digo en esa oportunidad, amado hermano, debemos distinguir entre castigo y disciplina. ¿Qué es el castigo? Dice por acá, la retribución por el pasado. Cuando el hijo comete algo quizá en casa, es cierto, tiene que corregirlo, pero buscar la manera correcta. No llegar y quizás marcar, no llegar y quizás causar más violencia, causar odio, causar quizás división, sino que, hermano Edwin, buscar Amén. la manera de hacerle ver a aquel niño. Alguien me podrá decir, hermano, pero es que mi niño tiene 2 años, mi niño tiene 3. Pero me parece que fue en el programa anterior, hablábamos un poquito de eso, desde temprana edad irle orientando. Y es ahí, hermano Ever y hermanos allá en cabina número 1, que entramos a un terreno delicado, pero a la vez necesario. Y una siguiente pregunta es, ¿estás corrigiendo a tus hijos para desahogar tu enojo o para formar un carácter? Decir, hermano Ever, que el castigo es una retribución por el pasado, pero la disciplina es la formación para el futuro.
Y la palabra disciplina viene de discípulo. Disciplinar es hacer de nuestros hijos discípulos de Cristo. Muchas personas, muchos hijos o muchas personas mayores, por decirlo así, crecieron con resentimiento en sus corazones, hermano Jonathan, porque como muchas veces lo hemos dicho acá, los castigos de antes no se igualan a los castigos de hoy. Ahora el castigo quizás más grande de un padre hacia su hijo es quitarle el teléfono. Antes un castigo grande era alcanzarles una pedrada en alguna parte de su cuerpo, Mojar una vara. o agarrar una escoba de ¿cómo se llamaba? La escobilla que se barría y dejársela en la espalda. Un lazo mojado. Un lazo mojado o... Una plancha caliente. Exactamente. Tantas situaciones. Y es que Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y como lo decía Ever, creo que todo va, hermano Jonathan, con respecto al respeto que se debe de dar entre tanto de hijos a padres como padres a hijos. Si usted va a castigar a su hijo, un ejemplo, su hijo cometió un error en la escuela, en la iglesia o en su casa, usted antes de pegarle, usted tiene que decirle, mira, yo te voy a castigar por esto, porque lo que hiciste no está bien, y si yo te la dejo pasar o si yo no te castigo, tú vas a creer que lo que estás haciendo es correcto y lo vas a seguir haciendo y vas a crecer así. Imagínense que el director o el maestro de la escuela le diga, mire, fíjese que su hijo le robó los lapiceros al otro niño. Entonces, y usted llega a casa y no le dice nada. El día de mañana no va a ser un lapicero. El día de mañana puede ser dinero, puede ser un teléfono, puede incluso intentar ir a asaltar un banco, que es bastante difícil, pero yo lo que quiero dar a entender es esto. Usted tiene que poner un límite y usted tiene que decirle a su hijo, mire, lo voy a castigar por esto, pero esto no significa que yo lo odio, no significa que yo ya no lo amo, es todo lo contrario. Si yo no lo amara, yo lo dejara pasar esto, pero eso quiere decir que el día de mañana usted va a cometer una falta aún mayor y ya no voy a ser yo quien lo va a castigar, va a ser la ley, lo van a ir a encerrar, va a pasar 10, 15 o cadena perpetua. Hoy en día creo que ya eso está acá en El Salvador. Entonces su deber es decirle, lo voy a castigar por esto, y luego de castigar, hermano Jonathan, sentarse con él, abrazarlo, y que aquello pues no vaya creando una raíz de amargura en el corazón, sino que su niño, su hijo diga, mi papá tiene razón, mi mamá tiene razón, me equivoqué, hice algo que no estaba bien, me castigaron y no hay ningún problema, yo sigo amando a mis padres y ellos me siguen amando a mí, hermano Jonathan. Creo que así va el asunto, ¿verdad? Sí, en este caso lo que debemos entender que aunque se escuche la palabra disciplina, aunque la palabra disciplina se escuche algo pesada o algo fuerte, no precisamente es castigo, no precisamente es golpe. Creo que la manera más fácil de poder entender qué es la disciplina, podemos poner el ejemplo, muchachos, de los deportistas. Los deportistas se cuidan, entrenan, comen saludable, llevan una dieta rigurosa y a eso se le llama disciplina. Entonces, en el hijo o en la familia, la disciplina debe ser diaria, constante y es necesaria. Y precisamente, como dije, aunque se escuche fuerte la palabra disciplina, no significa es ir a castigar, ir a golpear. Es enseñarle valores, es enseñarle cómo debe formarse un niño. Partiendo de ahí, decía Ever, que ya partiendo de ahí es donde viene ya el castigo si el hijo o si la hija o la persona se salió de esa disciplina. Es lo que pasa con los deportistas. Cuando un deportista se sale de la disciplina, de la rama que no le corresponde o del lineamiento que lleva, llega al punto de que pierde la carrera, pierde la competición por no seguir esa disciplina. Entonces el hijo, cuando se sale de la disciplina implementada por el padre, es ahí donde viene la rebeldía y cabe todo lo que mencionan los muchachos en esta mañana, que es donde ya viene el castigo. Pero ahora es lo que estábamos hablando tras micrófonos y es el propósito del castigo. No sé quién de ustedes mencionaba de si castigaban por ira, por desahogarse o porque en verdad quieren que este niño o que esta persona sea corregida en verdad.
Cuando se hace con amor, se hace con total serenidad, y nunca nos olvidemos que para hacer esto, mis amigos, mis hermanos, lo primero que debemos hacer es llevar el caso a los pies del Señor, arrodillarnos, decirle: Señor, dame sabiduría. Previamente, lógicamente, un padre tiene que estar orando constantemente para que el Señor dé sabiduría. Cuando sea necesario corregir, hacerlo de la mejor manera y no dejar pasar situaciones. Decía Edwin: si te dejo pasar esto, lo vas a seguir haciendo. La disciplina es necesaria, pero sobre todo la corrección a tiempo. Y es lo que mencionábamos también hace un ratito, lo de el caso de la vara. ¿Cómo dice la vara? Para la espalda del necio, dice la Biblia. En este caso, no es que, decía Ever, recalco todas las palabras porque todas son verídicas. No es que vamos a agarrar al niño como que es piñata, como que es que quiero desahogarme todo y mira esto y esto y esto. No. Debe haber una modulación, y es ahí donde comienza a ejercer lo que la palabra de Dios dice: no provoquéis a ira, recalcando ese versículo, a vuestros hijos. Llega un punto, Edwin, que el hijo, decías tú, creo, llega un punto en que el hijo le guarda rencor, porque han habido padres, han habido madres que no castigan, sino que maltratan a sus hijos, porque lo castigan con el enojo, no lo castigan con el amor necesario. Y eso es lo que queremos en esta mañana. No queremos, y yo digo siempre estas palabras, no queremos imponer, pero en nuestro pensamiento y en la inspiración que Dios nos da, creemos que estas pueden ser unas maneras para resolver todo este tipo de situaciones. Acá no somos perfectos, de todos los que estamos acá soy el único que soy padre de familia, pero tampoco tenemos la experiencia como para venir a corregir quizás a personas que ya tienen 2, 3, 4, 5 hijos, o que ya son madres de niños ya o jóvenes de 18, 20 años, pero sí creemos que hay cosas en donde se pueden mejorar, y esperamos que estos espacios y este tema en especial pueda ser de bendición, y que si hay necesidad de corregir algo, que Dios hable en esta mañana, hermano Edwin o hermano Ever. Hermano Jonathan, hay quizá, como le quiero decir, una línea que no se debe cruzar más allá. Es cierto, se tiene que corregir a su hijo, castigarle si fuese necesario, pero no todo es castigo, no, hermano, no todo es quizás, como le decía al inicio de esta reflexión, no todo es golpe, no todo es así, sino que también la disciplina va de la mano del consejo, de la advertencia, de decir: mira, te equivocaste en esto, no estuvo bien. Llegar a un momento en el cual se siente con su hijo y le diga: lo que hiciste no me pareció, y tiene una consecuencia, vas a cambiar, tienes que cambiar porque es por tu bien. Por acá dice otro punto muy importante: en El Salvador se nos fue la mano a veces con el maltrato físico, pero ahora nos fuimos quizá al otro extremo, a la permisividad total, y el resultado son los hijos que no respetan la autoridad. Y es que vemos, amado hermano, en la atmósfera como que la rebeldía está en el aire. Sí. Vemos en los centros comerciales, creo que todos vamos a diferentes centros comerciales, vemos niños que se tiran en el suelo porque el padre de familia no le compra quizá el juguete, porque el padre de familia no le quiere comprar lo que él ve. Pero en aquel tiempo, cuando nosotros crecimos, cuando nuestros padres nos llevaban a un lugar así, un centro comercial, y hacíamos un berrinche como tal, era terrible, porque al llegar a casa sabíamos que nos esperaba un castigo. Pero ¿por qué hoy en día han cambiado las normas de corregir, hermana Laili, a los hijos? Yo creo que, pues, como dice aún la Biblia, ¿verdad?, que conforme pasara el tiempo, el amor de muchos se iba a enfriar. Y el amor no es solamente, por decirlo así, darle cariño al hijo, ¿verdad?, sino también amar es corregir, amar es desde pequeñito, desde que el niño está pequeño, 2, 3 años, irle instruyendo al niño, ¿verdad? Y ya cuando va creciendo más y ya se va convirtiendo en un adolescente aún más, no es amar solamente ser permisivos con los niños, ¿verdad? Y lo digo porque pues nosotros tenemos niños también en la casa, y es muy importante el darles el afecto a los niños, porque eso no debe de faltar, ¿verdad? Si uno no les da el afecto en la casa,
allá afuera ellos pueden malinterpretar, ¿verdad? Alguna amistad, ¿verdad? O confiarse de repente de personas que a lo mejor les malinfluyan, no a lo que les conviene, sino a lo que el día de mañana los puede llevar a un fracaso. Y es lo que ha pasado, que muchas veces los padres, llegó un tiempo donde demasiado, incluso por la ley había demasiada protección para los hijos, y fue ahí donde se fueron perdiendo el control de la juventud, el control de la niñez, que llegó a un punto donde ya los jóvenes ya hacían lo que ellos querían, y fue cuando fue el caos que ahora tiene consecuencias. Lastimosamente, tantos jóvenes con futuros, tantos jóvenes inteligentes, ¿verdad?, que se dejaron llevar por las malas amistades y por la falta de amor en sus casas. El amor, como les digo, no se trata solo de querer, de darle al niño todo lo que él quiere, de darle al joven todo lo que él quiere, sino que también se trata de corregir, de aconsejarle, de decirle, mira hijo, yo te aconsejo que tengas cuidado en esto. En cada etapa que el ser humano va pasando necesita esa confianza, no solamente corrección, sino también confianza, ¿verdad? Que los padres le den ese derecho al hijo de poder platicar con ellos, ¿verdad? Y a lo mejor nosotros no somos padres, yo en lo personal no soy madre todavía, pero pues hemos tenido el privilegio de tener a nuestros padres y hemos sido hijos. Y gracias a Dios que yo en lo personal le agradezco a mis papás, porque no fue que fueron súper permisivos con nosotros, porque no, al contrario, ¿verdad? Fueron bastante estrictos, pero de una manera donde a uno le dieron cariño, pero también nos corrigieron cuando era necesario, ¿verdad? Y al final uno le agradece, porque quizás hay una etapa donde nosotros como hijos nos volvemos un poco rebeldes o nos resentimos si nos corrigen o uno se resiente, ¿verdad? Amén. Y al final cuando uno ya está más grande, uno entiende y dice, de verdad que valió la pena que mi papá fuera de esta forma, que mi mamá fuera de esta forma. Y es por eso que es muy importante la disciplina, pero sin falta de amor. Y el amor, pero también que vaya de la mano, exactamente, de la disciplina, ¿verdad? Ambas cosas son muy importantes. Imagínense en una casa donde el hijo solamente recibe disciplina, va a haber un momento donde el hijo va a colapsar, ¿verdad? Y va me quedé sin voz. Sí. Entonces al final va a haber un momento donde sí. Amén. Hermano Edwin, enciende el micrófono. Así que va a haber un momento donde el ¿verdad? hijo, si hay demasiada disciplina, hermano Edwin, en la casa, Va a colapsar. va a colapsar y va a decir, no hombre, ya mis compañeros me tratan bien, o sea, allá afuera En la las calle me amistades, tratan en la bien. calle me tratan bien, ¿verdad? Y Exacto. no todas las amistades van a querer lo bueno para el joven. Así que por eso es bueno darle la confianza también a los hijos, no solo disciplina, sino también amor. Y no solo amor, sino también Amén. disciplina, porque si le das solo amor, el hijo se malacostumbra, ¿verdad? Y al final, si no lo corrigen en la casa, pues allá afuera lo van Bien a corregir. Sí, y es que Perdón, dice el hermano Jorge que incluso hasta en la iglesia es necesaria la disciplina, Sí. porque eso nos hace moldearnos a nosotros, incluso ya personas adultas, personas con edad avanzada, porque a veces nos cerramos en nuestro propio pensamiento, y este tema la mayoría de él lo enfocamos en la crianza de los niños, pero también como personas adultas necesitamos disciplina para llevar un orden debido en la vida del evangelio, en la vida exactamente. espiritual, porque a veces, como decía hace un ratito, nos desviamos de ese camino, de ese lineamiento, y es ahí donde viene el castigo. Y en este caso, espiritualmente hablando, difícil sería que Dios nos castigara, Sí. o poder decir, no, es que Dios me castigó, pero a veces es necesario poner ahí algo para que Sí. caigamos en sí y ser corregidos. Exactamente, y incluso en la vida cotidiana, ¿verdad? A veces vamos por un mal camino, vamos haciendo algo que no conviene y Dios viene y lo disciplina a uno, ¿verdad? Si no es por de una forma, es de otra. Amén. Y es ahí donde también se cumple la palabra, ¿verdad? Que el amor de Dios también, o sea, el amor de Dios también es corregir al ser humano. Y de hecho, ahí entra el otro punto también. Era como la introducción, ¿verdad? Hablar ahí un poquito para ir entrando en el ambiente al cual queremos llegar, cómo corrige el padre de familia al hijo. Pero ahí también sí surge otra pregunta. ¿Cómo nos disciplina Dios a nosotros? Antes quiero leer el comentario de la hermana de la pastora Ivette, que por ahí nos dice muy bien.
lo sé, están aconsejando siempre, agradezco a Dios por mis padres que hicieron bien en disciplinarlos. Sé que todo lo que hicieron era por amor y ahora lo entiendo. Exacto. Y regresando ahí al punto que tocábamos, también Dios nos disciplina. Dios nos da libre albedrío. Cada día usted y yo podemos hacer todo lo que nosotros queramos, pero sabemos que habrá una consecuencia a nuestras acciones. Él nos permite cada día libre albedrío, podemos hacer esto, lo otro, pero ahí es donde entra también nuestra conciencia, a decir, Dios me está viendo, Dios sabe lo que estoy haciendo, Dios va delante de mí. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué llegan enfermedades? ¿Por qué llegan circunstancias? Hermano Edwin, ¿qué opina usted respecto a eso? ¿Cómo Dios nos disciplina? Sí, y es que, bueno, Dios nos disciplina a través de su palabra, por medio también del Espíritu Santo, y en algunas ocasiones permitiendo que nos lleguen algunas consecuencias, producto, como lo decía Ever, a algunas decisiones o pecados, por decirlo así, que uno, pues, como humano que es normal, no se admire. Si algún día usted escucha de nuestra boca diciendo que nosotros pecamos, porque todos pecamos, hermanos. Amén. Dios es el único perfecto. Y así como lo hace Dios con nosotros, también debemos de hacerlo con los hijos. Y es que el texto que yo tenía por acá, no lo quiero dejar pasar por alto porque tiene una enseñanza muy bonita. Y dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y eso no quiere decir que va a poner la alarma a las 4 de la mañana para ir a levantar a su niño y empezar a darle de las 4 de la mañana a 5, llegar a las 9 hasta la hora del desayuno, pausar y luego seguir. Significa que cuando el niño va creciendo, los niños son una esponja, por decirlo así. Ellos absorben todo. Créame que hoy en día a mí a veces me admira ver niños tan pequeños y que ya saben muchas cosas que no deberían de saberlas a la edad de ellos. Pero lastimosamente esa es la actualidad que se vive hoy en día y ante eso se debe de lidiar. Creo que es la palabra correcta, ¿verdad? Y ahí es donde entra la disciplina. Ahí es donde nosotros debemos apegarnos a la palabra del Señor. Y la disciplina, hermanos, como lo decía Jonathan, ponía un claro ejemplo. Pero si nos vamos a lo que Dios hace con nosotros, la disciplina bíblica siempre tiene un camino de restauración. Si usted le pega a un niño y no le explica el por qué le estaba pegando, como decíamos al comienzo, usted lo que está haciendo es inculcar miedo en aquel niño y no un arrepentimiento. Comentábamos, no recuerdo con quién fuera de cámaras, que antes usted le contestaba a su mamá y tenía 3 segundos para salir corriendo, porque si se quedaba ahí era caso perdido. El problema está que aunque usted corriera, pues tenía que llegar a comer a la casa, ese era el problema. Entonces, quizás en aquel tiempo uno lo tenía así como miedo. Yo prefería quedarme ahí. Podría ser una opción, creo que la más adecuada. Pero usted debe de entender, estimado hermano, mayormente para los padres de hoy en día, que no debe de inculcarle miedo a su hijo, ni tampoco hacer que su hijo le pierda el respeto, porque el día de mañana quizás su hijo cometa una acción y por temor no le va a decir, no le va a comentar, o quizás le esté pasando un caso en su vida y quizás por temor no le va a decir. De hecho, el día de ayer, hoy estuve viendo una noticia por la mañana que el día de anoche un joven de 16 años se quiso lanzar desde un puente y llegaron unos rescatistas y tuvieron que decirle que no lo hiciera y gracias a Dios, creo que es el Boulevard Bienvenido a Casa, creo, algo así. No sé si leyeron esa noticia. Hoy por la mañana llegaron los de la Cruz Verde el día de anoche y gracias a Dios este niño, porque es un niño de 16 años, aunque como lo decíamos, quizás ya saben muchas cosas o ya hacen muchas cosas que no deberían de hacer, pero no quiere decir que no sea un niño. Sí. Entonces se desconoce lo que le llevó a tomar una decisión, pero armarse de ese valor y llegar a un bulevar o subirse a un puente y tener aquella
disposición, o por decirlo así, aquel valor de querer lanzarse, es porque algo está pasando en la vida de los niños, y ahí es donde debe de entrar la disciplina desde casa, porque la disciplina sin amor produce rebelión, y el amor sin disciplina produce depravación. Necesitamos un equilibrio, y ese equilibrio solamente lo puede dar Dios a través de su palabra, y por eso es importante escudriñar las Sagradas Escrituras. Dice un versículo: porque en ellas encontramos palabras de vida eterna. Y en la palabra del Señor encontramos mucho, quizás el ir a buscar ayuda en lo terrenal es importante, pero la palabra del Señor nos puede ayudar mucho más que cualquier ayuda en esta tierra. Y si nosotros nos acoplamos a la Biblia y ver cómo la palabra del Señor nos dice, si podemos ver en algunos ejemplos, Dios le tocó corregir a hombres. Hay un caso muy conocido, como es el caso de Jonás. Jonás desobedeció y por ende llegó al castigo a su vida. El pueblo de Israel también desobedeció y tuvieron que ver una serpiente, si no me equivoco. Y así toda consecuencia trae un castigo, una disciplina. Y esperamos que esta mañana este tema se esté entendiendo, hermano Moisés, porque es necesario no dejar únicamente las palabras al aire, sino que las personas puedan decir: estoy fallando en esto, puedo mejorar en esto, hermano Moisés. Amén, hermano Edwin. Y es que cuando estaban mencionando el caso de la disciplina, en el caso de los niños, hermano Ever, muchos padres piensan que la disciplina es ir a golpear al niño, y en ese tema que estamos tratando en esta mañana, espero que la audiencia pueda comprender un poco en este caso de cómo Dios nos disciplina a nosotros, a sus hijos, porque la palabra del Señor dice que Él nos ha dado la potestad y la autoridad de ser hechos hijos de Dios, pero también pues cuando nosotros cometemos errores como tal, los niños y los jóvenes, pues Dios nos castiga. Y de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, Dios disciplina a sus hijos, hermano Edwin, no para castigarlos con odio, sino como un padre amoroso. Un padre amoroso lo que hace cuando castiga a un hijo es busca su bienestar y busca su santidad. En este caso, Dios también busca el bienestar nuestro cuando nosotros nos equivocamos o cometemos cosas que no le agradan a Él. Pero esta disciplina que Dios nos da a nosotros, sus hijos, es una disciplina y es una prueba de su amor, hermano Edwin, hermana Laili, hermano Ever, y es una prueba de que el creyente es verdaderamente su hijo. Sí. En esta oportunidad, pues el propósito de Dios al disciplinarnos a nosotros es nuestra transformación y por ende también nuestra santidad. La disciplina divina, hermano Edwin, no tiene como fin causar daño, como le digo, sino restaurar nuestro camino y transformar el carácter del creyente. Poniendo el ejemplo de los padres con sus hijos, pues cuando los hijos cometen un error, la disciplina del padre es que quiere lo mejor para su hijo. Un padre yo sé que ustedes también piensan lo mismo, que muchos padres se lamentan, y muchos hijos también, porque sus padres no le dieron una buena disciplina. Y yo creo que, y el martes pasado estábamos recalcando esto, hermano Edwin, de que muchas veces cuando nuestros padres nos castigaban o nos corregían, o otros jóvenes quizás lo que hacían era enojarse, cuando pues la disciplina lo que trae es algo mejor para sus vidas. Yo creo que muchas veces cuando Dios nos disciplina lo que hacemos es enojarnos, hermano Jonas, enojarnos con Dios y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero no pensamos o no nos ponemos a meditar de que la disciplina llega para poder mejorar nuestro camino, en este caso, hermano Edwin. Así, y fuera bueno, hermano Jonathan, que instáramos a la audiencia a que nos comentaran o nos dejaran por ahí un mensaje, así como lo hizo el hermano Cristian, creo. Ya le vamos a dar tiempo para que lea lo que dice el hermano Cristian, pero fuera bueno que los hermanos nos dijeran o nos comentaran ahí cuál fue esa corrección de sus padres que hoy en día se agradece, ya que han sido o están siendo hombres y mujeres de bien. Fuera bueno esa dinámica, que los hermanos dijeran, mira, a mí me castigaron con una almohada, a mí con una colcha mojada, algo así, una experiencia que haya pasado. El hermano Cristian dice, yo fui disciplinado por mi abuela y me ha servido mucho, y ahora yo le estoy enseñando eso a mi hija y apenas tiene 3 años de vida. Sí, bonitas experiencias, la verdad, y estos programas se tratan de eso,
que podamos aprender de la palabra de Dios y también que la gente pueda involucrarse en estos temas. Nosotros tenemos un punto de vista, alguna inspiración, alguna idea, pero hay gente que ya vivió esta situación y que tiene otra perspectiva, o quizás hay gente que dice, yo hubiese querido que me enseñaran esto cuando comencé a ser padre, o hubiese querido que me corrigieran así cuando yo era un niño. De eso se trata este espacio también. Y si alguien quisiera compartirnos algo, sería algo maravilloso. Acá estamos nosotros, de hecho nuestro número telefónico disponible, 7529-3304. Hermano Edwin, Dígame. y es que la disciplina, en este caso, pues la disciplina puede ser con corrección nada más. En disciplina vamos a poner a Moisés. Puede ser con palabras. Un padre, cuando su hijo comete un error, lo que puede hacer es sentarse y platicar, explicarle lo que ha sucedido y que eso no tiene que pasar nuevamente. Pero en todo caso, si toca, hermano Jonathan, pues toca. Si toca la vara, pues toca, no hay de otra. Y hace lo mismo Dios. A veces nosotros cometemos errores y la palabra, bueno, incluso la palabra, Dios dijo en su palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros ya sabemos qué es lo bueno y lo malo, pero muchas veces el ser humano en su ¿cómo le puedo decir? Negligencia o... En su desobediencia comete errores, y muchas veces es por eso que el Señor castiga con enfermedad. Muchas veces hay personas que vienen a meditar en su error cuando ya tienen una enfermedad bien fuerte, que los médicos han dicho que ya no tiene medicina. Y las enfermedades muchas veces vienen como muestras de Dios, de parte de Dios, como muestras de su amor, para que nosotros podamos entender que quizás estamos haciendo lo que nosotros sabemos que es malo, pero ahí lo estamos haciendo, hermano Edwin, no sé si me entienden. Quiero saludar, hacer una pausa, saludar a nuestros hermanos que nos han ayudado a compartir la transmisión. Ahí tenemos a Ever, gracias Moisés también, que han compartido, pero un buen amigo nuestro, Eduardo Recinos, que también de hecho es un fiel oyente, ahí siempre me pregunta, mañana listos para el programa, ¿verdad? Así que saludos a este muchacho, Dios le bendiga, y saludos a su familia si nos estuviese escuchando. Por ahí nos envía un audio el hermano Porfirio de 2 minutos y vamos a compartirlo. ¿Será que nos comparte un testimonio o será que nos manda a regañar el hermano Porfirio? Pero vamos a escuchar voz de experiencia. También esa enseñanza me gusta mucho. Amén. Vamos a Pues, proyectarlo ahí en la otra computadora mejor. ¿Nos Ok. ayudas ahí, Moisés? Por favorcito. Hay que abrir ahí WhatsApp. Excelente. Ahora sí. Adelante. Hermano, pues yo comunicarle, hermano, de que a mí también esa enseñanza me gusta mucho, porque a mí pues también así fue. Mis padres, pues mi padre los abandonó de 8 años, pero quien estuvo conmigo, con nosotros, fue mi abuelita. Pero mi abuelita, cuando los castigaba a mi hermano, quiero decirles que mi abuelita, ella castigaba, pero con sentido, con entendimiento. Mi abuelita a mí cuando me castigaba, yo me le corría, pero cuando ella, para castigarlo, lo que hacía era, nos decía: niños, vengan a comer, ya está la comida, vengan a comer, y eso era el desayuno. Y entonces ella, pues, cuando lo castigaba, nosotros ya lo había olvidado lo que habíamos hecho, hermano, pero a nosotros lo olvidaba, pero a ella no se le olvidaba el error que habíamos cometido. Entonces ella no lo seguía ni nada, ella solo que esperaba que nosotros nos amansáramos, que lo olvidara nosotros que hemos hecho. Y ya cuando ella los decía, vengan a comer, allí ella los agarraba de una manita y ya los hincaba, los tirábamos allí y los hincaba y decía: primero los voy a castigar por el error que me cometieron, les voy a pegar por esto y esto, acuérdense lo que me hicieron, por eso lo castigo. Entonces ella los agarraba de una manita, los hincaba y ahí agarraban un lazo y los daban tres correazos con el lazo. Pero ella, la abuelita, siempre los hablaba no enojada, ella contenta los pegaba, pero los decía
por qué los castigaba. Y por eso pues yo le doy gracias a mi abuelita, que por eso pues yo me crié pues educado con mis padres. Nunca les falté el respeto ni levanté la voz. Mejor me quedaba callado, solo aguantando los correllazos. Pero le doy gracias a ellos porque si no hubiera sido por su educación, yo no fuera lo que soy, y mi Dios que me ayudó. Gracias al hermano Porfirio. Es que creo que sería la manera correcta, muchachos, de poder corregir, hablando acerca de los hijos, llegar a explicarle el por qué. Sí. Pero en muchas ocasiones el padre con el enojo, con el cansancio, con el estrés, no decimos que no puede pasar, que quizás por preocupaciones, quizás hay escasez económica, viene a explotar esta situación con un berrinche, con algo de los hijos, y ahí se desquitan todo. Sí, debemos aprender, y por eso yo decía hace un instante que continuamente lo que debemos hacer es pedir la dirección y paciencia al Señor para que cuando sea necesario corregir, se haga de esa manera. Y sé que muchos de los que nos escuchan vivieron así. Sí. Te voy a castigar por esto, y esto no se hace. Diferente es que lo agarran al niño y no le dicen por qué, sí. Y el niño se queda un poco asustado. No le dijo, y esto no... y yo no te pedí nacer, le dicen. Y esto lo pediste, le dije. Saludos a la hermana Josefa, que por ahí vimos que estaba grabando audio también. Ojalá nos compartieran esos testimonios. Amén. Hablando de testimonios, yo recuerdo, fíjense, una vez, no sé si Ever se acuerda, no sé si mi mamá también se recordará. En la casa siempre mi papá le ha gustado tener ganado. Y recuerdo hace años estábamos pequeños y nos decían que teníamos una vaca y una ternera, así se conoce, no sé si ustedes saben diferenciar. Y se tenía que llevar temprano para la casa y quitarle la ternerita a la vaca para que diera leche el siguiente día. Y me dice Ever, o no recuerdo si yo fue que le dije, o sea, a nosotros nos daban una hora, a tal hora la ternera ya no tiene que estar con la vaca, y eso se tenía que hacer. Y le dije a Ever, quedémonos jugando mejor donde Osmir, donde mi primo. Amarremos la vaca por ahí porque tenía un lazo. Y después la llevamos. Pues, y me acuerdo que vengo yo y agarro el lazo, yo estaba pequeño, e intenté amarrarla en un árbol ahí mientras nos poníamos a jugar para después llevarla. Y no sé cómo se enreda el lazo en una pierna, se me encierra, se me amarró en una pierna, y aquella vaca empezó a correr, hermano, y me empieza a arrastrar por todo el terreno. O sea, yo estaba pequeño y la fuerza. Entonces, y se dio cuenta mi mamá y mi papá, y me dijo mi mamá, es que yo le dije que a tal hora eso tenía que estar en la casa, y no me la dejaron pasar. O sea, como yo fui el que le dije a Ever, quedémonos a jugar, o sea, en mí caía la responsabilidad. Sí. Me arrastró la vaca y también me pegaron en la casa. Porque, o sea, la cuestión era que había una orden que a tal hora, sí. Y si esa orden no se cumplía, pues, aún con la arrastrada, también me pegaron otra en la casa. Aprovecho para saludar al pastor Marcos, Edwin, el pastor Marcos Cruz. Un abrazo, Dios le bendiga, ministro. Y qué alegría saber que está ahí con nosotros, hermano Marcos. Tengo otro mensaje y es de la hermana Josefa, hermano Edwin y hermana Laila. Escuchamos qué nos dicen. Escuchémoslo. Yo también, hermano, tengo un testimonio así, hermano, que yo cuando una vez le pegué a mi niño, tenía 8 años, y lo castigué con ira, hermano. Yo venía de trabajar y pues lo castigué con ira y le dejé las chancletas afiguradas en la espalda. Pero yo después que le pegué, él no se miraba la chancleta figurada en la espalda porque no se la podía ver, pero yo sí se la miraba. Y en el... Amén. Se nos fue. Que me perdonara y que ya no lo volví a hacer. Entonces, y le pedí disculpa también a él porque me dolía verle la chancleta figurada en la espalda, y como él era bien gordito, la espalda, cada vez que le miraba la espalda yo me sentía mal, hermano. Así que siempre uno se pasa, hermano.
Así que Dios me la bendiga. Pero Él es el único que está conmigo, hermano. Y Él me ama y yo lo amo. Él está conmigo. Ya ve que sirvió la disciplina. Más si eran de esas ginas chapinas que llegan. Hermano, Esa, varón. hermano Edwin, Con edad me daban a mí. Dígame. al hermano Edwin le tocó doble arrastrada. Sí, no, Doble no. castigo, dice el hermano Es George, que me el di- hermano Cristian. Me dijeron a las 4 tenía que estar ese animal amarrado y iba amarrado Eran para las 6 jugar. eran las 6 y vos arrastrado por todo el patio. Entonces, y fíjese Todo que polvoso. Aprovecho de saludar a la hermana Adelante. Olga de Sánchez también, que ahí está en nuestra sintonía. Y qué bonito tener tanta gente en este programa que Sí. últimamente estoy viendo que tenemos mucha audiencia y qué bonito. Adelante, hermano Edwin. amén. Y bueno, ahí muy importante ese paréntesis que abrimos. Vamos a continuar con el desarrollo del tema, pero igual pueden escribirnos, pueden llamarnos, enviarnos una nota de audio, que siempre vamos a sacar tiempo para ustedes, hermanos, para poder leerles y escucharles. Y fíjese que escuchando lo que dijo la hermana Josefa, entra esto, pasos para una disciplina bíblica. Y dice por acá, nunca corrijas en caliente, o sea, con ira. Porque es lo que decía la hermana Josefa, a veces los padres, bueno, antes, como les decía, hoy es un poco más, sí, antes pues, pero al final uno agradece porque en lo personal pues yo no guardo rencor ni con mi mamá ni con mi papá, sino que todo lo contrario, los amo y quizás gracias a esos castigos y todo eso pues uno trató de estar en lo correcto. Como decíamos, tampoco es que vamos a decir acá que nunca hemos hecho algo malo, nunca hemos fallado, claro que sí lo hemos hecho, pero siempre resonaba en nuestra mente aquellos consejos y más que todo en nuestros cuerpos, aquellos castigos que nos daban, pero eso es lo importante, no castigar con ira, porque usted puede dejar, como lo decía Ever, creo que la historia finaliza en que el niño le dijo al papá, si yo te regreso el carro, tú me regresas la mano, o sea, no llegar hasta ese punto para poder corregir a un hijo. Lo importante es que los padres sean coherentes. Exacto. No puedes castigar a un hijo por mentir, porque si te escucha hablando por teléfono y te habló el pastor y te dijo, mira, vení y lleva el tiempo de alabanza y tú le decís, no, es que fíjate que estoy en el trabajo y está viendo la tele y el niño escuchó. Entonces, ¿cómo usted va a tener el valor de castigar a su hijo por una mentira si usted también miente? Sí, así Entonces, a eso es lo que uno se refiere. Y Debe dice Proverbios, permitidme, pero termino con esto, dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. La necedad no se quita con pláticas motivacionales, se quita con autoridad espiritual, ¿verdad? Amén. Y es que, como decía Edwin, todo debe ir de la mano. Sí. Debe ir del ejemplo, porque, como decía, algo muy importante, no va a ir a corregir quizás a su hijo si usted también está en el mismo error, está haciendo lo mismo, porque cae en una contradicción y decir, bueno, si usted hace esto, ¿por qué me castiga a mí por esto? Si yo lo aprendí de ti. Y entonces ahí es donde entra quizá un debate bastante fuerte. Pero en esta mañana ya el tiempo casi se nos terminó. Solamente quiero saludar, a la hermana Yanira. Dice, Dios les bendiga, locutores, bonita enseñanza. Nosotros éramos 12 y nos dice 7 hermanas, algo así dice el mensaje, y nos criaron bien educados, dice la hermana Yanira. El hermano Abdelí dice, qué castigos nos daban nuestros padres, a uno en la niñez, pero yo también soy sobreviviente de esos castigos, dice el hermano Abdelí. Algunas cicatrices que hablan del pasado, hermano. Estuvimos en el tiempo de la guerra, pero todo eso sirvió para hoy en día ser personas de bien, como decía Erwin. No decimos que no nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos día a Sí. día, pero ahí es donde entra aquellos consejos, aquellas correcciones que nos dieron y saber hasta dónde podemos llegar y cuando estamos Sí, haciendo así mal. es. Así que en esta mañana, yo en la personal me he pasado una mañana muy excelente, hemos aprendido juntos de la palabra de Dios, hemos compartido las experiencias de nuestros hermanos, gracias a la pastora Aidet, al hermano George, al hermano Cristian, a la hermana Olga, a todos los que nos habían escrito previamente también. Y en esa oportunidad, ya para finalizar, ¿les parece esta reflexión? Ya que nos quedan unos minutos ahí, algo más que quieran agregar ahí cada hermano, iniciando con la hermana Laili y así sucesivamente. Pues solamente que hay que pedirle la sabiduría al Señor, ¿verdad? Aquellos que tienen el privilegio, porque no todos, hay quienes desean tener hijos, ¿verdad? Y no todos tienen ese privilegio. Y aquellos quienes los tienen, pues que
puedan valorar y también llevar esa herencia de la mejor manera, ¿verdad? Y también aquellos hijos que a lo mejor pues les tocó o les toca, porque puede pasar también que están pasando un proceso donde a lo mejor sus padres a lo mejor les maltratan o no tienen el amor de parte de sus padres, pues que reposen en el Señor y que confíen en Dios, que aun que tu padre y tu madre te dejaren, dice la palabra del Señor, Jehová con todo te recogerá. Así que si hay algún amigo por ahí que nos escucha también y de repente le tocó pasar ese proceso o le está tocando pasar ese proceso, pues solamente la mano de Dios es quien nos acompaña y Él puede fortalecer y sanar todas aquellas heridas que muchas veces se causan en el corazón, ¿verdad? Así que Dios me les bendiga a todos los hermanos que han estado en sintonía y esperamos, ¿verdad?, que puedan seguir siempre siendo parte de este espacio y también reportándose con nosotros el próximo día martes, si nuestro Dios así lo permite. Así es, hermana Laili, nos quedaron por ahí pendientes algunos puntos, pero el tiempo ya nos hace imposible poder desarrollarlos. Pero como siempre lo decimos, hermanos, nosotros tratamos de hablar un poco y de llevar una enseñanza. Al final usted tiene el derecho de cómo llevar su vida, ya sea de una manera correcta o incorrecta, pero si usted quiere llevarla de una manera correcta, pídale al Señor la dirección. Nosotros no podemos hacer nada al respecto, pero usted sí puede doblar sus rodillas, cerrar sus ojos y decirle al Señor: mira, estoy pasando por esto, mira, mi hijo quizás no me obedece. Y así la mejor solución a estos problemas se llama Dios, y Él está atento a nuestra oración y Él escucha nuestro clamor. Así que creo que la conclusión mía es eso: pedir al Señor siempre la dirección para ser buenos padres, buenos hijos, una buena familia y por ende también ser de bendición en la iglesia. Así que, hermanos, gracias por haber estado en sintonía. De mi parte ha sido todo. Me he gozado también, hemos reído, hemos hablado de la palabra del Señor. Muchas gracias a nuestros hermanos también que estuvieron ahí conectados, a nuestro hermano Cristian, a nuestro hermano George, que gracias ahí al patrocinio hoy vamos a comer rico. Ahí vamos a Jonathan. Coordinar para que les hagan llegar la camisa. Vamos a guardar los frijoles. Así que muchísimas gracias, y de igual manera a todos los que estuvieron por ahí comentando. Hemos tratado la manera de leerlos a todos. Creo que no ha quedado ningún mensaje, ningún comentario que no se haya leído, y si ha sido así, las disculpas del caso. A veces no aparecen en el momento o se nos van de las manos. Pero a todos de mi parte un abrazo, que el Señor les bendiga, y el próximo martes, si Dios lo permite y si Él nos presta la vida, vamos a estar acá para seguir cantando, hablando de la palabra del Señor y trayendo estos temas que en la actualidad son muy importantes que tocar, hermano Eber. Así es, hermano. Amén. Como lo decía el hermano Edwin, la hermana Laila, ya para despedirnos, creo yo que la clave o algo muy importante es la comunicación. Hablarlo cuando algo esté mal, llegar de la forma correcta, quizás esperar que pase, ¿verdad?, esa ira, ese enojo, y sentarse y hablar ahí, explicarle por qué estuvo mal, qué no estuvo bien, y de esa manera llegar, amado hermano, a un acuerdo y decirle: mira, te voy a castigar por eso. Sé que en el momento el castigo se toma de la forma difícil, de la forma complicada, pero amado hermano, Dios nos enseña a nosotros y nosotros también debemos enseñarle, el caso de los que son padres de familia. Hermanos, este tema